Muy bien, alumnitos, sean ustedes muy buenos días. Bien, hoy día empezamos con la hoja resumen. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda sobre el día martes de la clase? Sí, Para profe, poder reforzar la aquel. última parte de esos cuadros que hizo. Ya, eso fue de la homogénea y heterogénea, ¿cierto? No, otros cuadros que decían de la impropia, propia, eso. Ya. Ya, no te preocupes. Vamos a volver a repetir, ¿ya? Bien. Yo siempre hago estas líneas para escribir derecho. Pues no me gustaría escribir y se me vaya para allá, ¿no? Todavía tengo que acostumbrarme a no escribir con algo que sea rayado, ¿no? Bien. Vamos a ver. Hoy estamos 15, quincena. 15 días más y tu examen bimestral. Hoy estamos 15. Vamos a ver el tema de números. Profe, esos ejercicios, esos cuadros que decían propia, impropia, homogéneas, heterogéneas, decimal, ordinaria, reductible y irreductible. Ya. Bien. Habíamos visto, alumnitos, que cuando nosotros hablábamos de fracciones, nosotros decíamos que el numerador y el denominador para una fracción tenían que ser enteros positivos, ¿cierto? Porque si no lo era, o eran números fraccionarios o eran números racionales. Bien, entonces habíamos visto esa clasificación de las fracciones. Mira, por ejemplo, el día martes habíamos visto que era una fracción propia, ¿no? Era una fracción propia. Bien. Nosotros habíamos visto que una fracción propia, el numerador era menor que el denominador. Nada más. Mira. Y una fracción impropia era al revés. Una fracción impropia era donde el numerador era mayor que el denominador. ¿Bien? Nada más. Ejemplo de fracción propia puede ser 3/4, 2/5, 7/11. Y en una fracción impropia, el numerador era más grande. Ejemplo, 5/2, 7/3, 13/4, ¿no? Nada más. Nada más. Una fracción propia era aquella fracción donde el numerador era menor que el denominador. Y una impropia era al revés, donde el numerador era más grande que el denominador. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de fracción habíamos visto? Profesor, Habíamos visto... disculpe por la interrupción, pero no puedo ver su cámara. Disculpe, me voy a salir y voy a volver. Ya no te preocupes. ¿Ya? Habíamos visto que era una fracción o que era un grupo de fracciones homogéneas, ¿no? Homogéneas. ¿Quiénes eran el grupo de fracciones homogéneas? Aquellos que tenían el denominador igual para todos. Para todo ese grupo, el denominador era igual. Por ejemplo, 2/3, 5/3, 8/3. No importaba qué tipo de fracción era, si era fracción propia o impropia, eso no importa. Las fracciones homogéneas son aquellos grupos que tienen el mismo denominador. Y habíamos hablado de las fracciones heterogéneas. Heterogéneas
Que era al revés. Si las homogéneas tenían el denominador igual, las heterogéneas tenían el denominador diferente. Nada más. No importa si las fracciones heterogéneas, si el grupo de fracciones heterogéneas eran propias o impropias. No importaba, mira. 2/3, 5/2, 7/8. ¿No? No importa. ¿Por qué, profe? Porque esta clasificación de las fracciones para las homogéneas y las heterogéneas es solamente para grupos de fracciones. Bien, solamente las homogéneas y las heterogéneas es para un grupo de fracciones, un grupo, nada más. En cambio, la propia y la impropia es para una fracción individual. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo te pregunto, yo te puedo preguntar, 13/4, ¿qué es? ¿Es una fracción impropia o propia? Te estoy preguntando de una fracción individual. Impropia. Pero si yo te quiero preguntar, de este grupo que está aquí abajo, de 2/3, 5/2 y 7/8, ¿qué tipo de fracciones son? Mira, escucha bien la pregunta. De este Profesor, grupo, ya volví a entrar. de este grupo, ¿qué tipo de fracciones son? Serán fracciones heterogéneas. Nuevamente, mira bien escucha bien la pregunta. 13/4, ¿qué tipo de fracciones? Te estoy haciendo una pregunta para una fracción individual. Pero si yo te digo, todo este grupo que está aquí, ¿qué tipo de fracciones es? Para este grupo, ¿serán heterogéneas o serán homogéneas? Nada más. Voy a silenciar un momento esta parte de acá del celular. Bien. ¿Qué más habíamos visto? Bueno, por el tiempo no habíamos visto dos tipos de fracciones, pero la vamos a mencionar aquí. Reductible e irreductible también. Habíamos visto la fracción reductible y la fracción irreductible. Habíamos visto la reductible y la fracción irreductible. Bien. ¿Qué habíamos dicho con la reductible? También vimos que la reductible se puede convertir en irreductible. Exacto. ¿Por qué? Cuando Porque lo la simplificas. reductible se puede simplificar, mira. ¿Qué quiere decir eso, profe? Si se puede simplificar el numerador y el denominador. No, o también vimos el de no decimal y ordinario. Reductibles son PESI, de reductibles Mira. y el otro es un PESI. Muy bien, mira. En la fracción reductible, acuérdate que el numerador y el denominador tenían que tener numeritos tales que podíamos simplificar. Se puede simplificar, por ejemplo, 4/6 a 7/14. Por ejemplo, puede ser 9/18. Son fracciones que se pueden reducir, mira. Que se pueden simplificar. Mitad, mitad, séptima, séptima, novena, novena. Pero en una irreductible, el denominador y el numerador deben ser pésimos. Deben ser pésimos. Nada más, ejemplo, 2/3, 4/5, 7/13 y así sucesivamente. Tampoco en la fracción reductible. Profesor, es 19/23. 19/23 también, porque son pésimos. Ahora fíjate, en una irreductible y en una reductible, tampoco importa si es que son propias o impropias. Tampoco importa. ¿Por qué? Porque solamente para la fracción propia e impropia
se va a colocar esa definición, que el numerador es menor que el denominador o el numerador es mayor que el denominador. Mira, acá no importa si son propias o impropias. Lo que yo necesito saber es, ¿se puede reducir o no se puede reducir? Aquí tampoco importa si es que es una fracción propia o impropia. Aquí lo que importa es, de todo este grupo que tengo enfrente mío, ¿qué son? ¿Fracciones homogéneas o heterogéneas? Heterogénea. Ah, Por homogénea. ejemplo, Apenas con sí, este homogénea. tipo de, con esta definición, Profesor, ¿sí? ¿es según lo que te pide el problema? ¿Cómo? ¿Es según lo que te pide el problema? Claro, es según lo que te pide el problema. Nuevamente, mira, yo te puedo decir, nuevamente con 13 entre 4, yo te puedo decir, 3 entre 4, ¿qué tipo de fracción es? Propia. Ya, es fracción impropia. Impropia. Yo te puedo decir, todo este grupo que está aquí, qué grupo de fracciones son? Son homogéneas. Homogénea. Para este de aquí, para preguntarte sobre estos dos, porque mira, son parecidos, para preguntarte entre estos dos, yo te diría, esta fracción de aquí, 4 entre 6, ¿será reductible o irreductible? Por eso Reductible. es que cada fracción, alumno, cada tipo de fracción tiene una pregunta diferente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo solamente te preguntase en 2/3 qué fracción es? Tú me puedes decir Irreductible. irreductible, ¿sí o no? Tú me puedes decir irreductible o me puedes decir fracción propia. Y la pregunta es muy vaga, ¿cierto? Falta agregar algo más, porque tendrías dos respuestas. Por eso, si yo te quiero preguntar algo de estas fracciones, yo te diré, ¿qué tipo de fracción es propia o impropia? ¿Qué tipo de grupo es? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Esta fracción será reductible o irreductible? Profesor, el 4 y el 5 no son PESI. 4 y 5 son Sí, PESI. son PESI. Pero el 4 no es primo. El 4, sí. No. El 4 Son es números compuesto, pero consecutivos de las cifras. El 5 es un No se número pueden que- dividir. No se pueden. Ajá. Claro, pues que 4 y 5 no se pueden dividir, no tienen nada en Profesor, común. nos falta ver el decimal y ordinaria. Sí, mira, eso es lo que habíamos visto el día martes. Ahora, lo que nos faltó ver por el tiempo son dos tipos de fracciones bastante sencillas. Decimal y De acuerdo. ordinaria. Decimal y ordinaria. Bien. Estas dos fracciones son bastante sencillas. ¿Ya? Voy a colocarlo acá. La fracción Profesor, ¿puede ser decimal. sobre de los Fracción decimal y ordinario? ¿Cómo? No ya nada, profesor, porque no es que nomás le quería Ya, no te decir si va a preocupes, ser mira. el de decimal y ordinario. Ordinaria, sí. Sí. Mira, una fracción decimal, alumnito, es toda aquella fracción cuyo denominador, solamente el denominador es 10 o una potencia de 10. Nada más. Una fracción decimal es aquella fracción cuyo denominador es 10 o una potencia de 10. Bien. Ejemplo. 3 entre 10, 4 entre 100, 20 entre 1000. Bien. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, mira, 3 entre 10, 4 entre 100, a simple vista son fracciones propias, ¿cierto? Pero fíjate la pregunta. De acuerdo al denominador, según el denominador, ¿qué tipo de fracción es? Será una fracción decimal, Decimal, de acuerdo profesor, decimal, al decimal. denominador. Una decimal. Decimal. Profe, y si viene con otra pregunta, a ver,
¿Y la fracción ordinaria? Mira, la fracción ordinaria... Es lo que no es 10. O sea, Es no lo es que no es 10 ni 10, su profesor. potencia. Exacto, nada más, fracción ordinaria. Es una fracción común. Es una fracción común. Fracción común. Común. No sé, profesor, la decimal es todo, el denominador va a ser múltiplo de 10, o sea, potencia. Sí, nada más. Solamente la fracción decimal tiene los denominadores 10 o una potencia de 10. ¿Quiénes son las potencias de 10? 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta. Una fracción ordinaria es una fracción común, pero el denominador es diferente. Es diferente de 10 o de las potencias de 10. O de las potencias de 10. Nada más. ¿Qué preguntas te pueden hacer, por ejemplo, para que sepas si es una fracción decimal o no? Te pueden decir, de acuerdo al denominador, ¿tienes decimal o una fracción ordinaria? 2/3, 7/8, 11/2. Nada más. De acuerdo al denominador. ¿Mi denominador quién es? Mi denominador es 10 o una potencia de 10. Ah, es una fracción decimal. Mi denominador es cualquiera menos una Pero potencia de 10. también es irreductible. También puede ser, también. Pero fíjate que las preguntas son diferentes, no son iguales. Por eso que el estudio de las fracciones, cuando nosotros hablamos de las clasificaciones, cada uno de ellos tiene una pregunta diferente. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo? Mira, tienes fracción ordinaria, reductible y también tienes una fracción impropia. Yo te digo, 2/3. Mira, una pregunta vaga. 2/3, ¿qué tipo de fracción es? Tú puedes decir que es ordinario. Puedes decir que es irreductible y también puedes decir que es una fracción propia. Pero si yo quiero preguntarte algo más específico, yo te diría, de acuerdo al denominador, ¿qué tipo de fracción es? Veo el denominador. El denominador es diferente de 10. Entonces es una fracción ordinaria. Nada más. Yo te digo, esta fracción de aquí, ¿es irreductible o reductible? Yo te digo aquí, de acuerdo al denominador, ¿qué tipo de fracción es? Mi denominador es 10. Ah, entonces es una fracción decimal. Nada más. Bien, nada más. ¿Por qué hacemos esto? Porque no he visto muy bien el libro, pero creo que sí vamos a llevar números avales. Si no llevamos números avales o números decimales, seguro es otro tema con racionales 2. En quinto año de secundaria, en cuarto año, se llevan números avales. Y tienes que entender bastante qué es un número decimal y qué es una fracción ordinaria. Perdón, una fracción decimal y una fracción ordinaria. ¿Entendiste todos? Profesor, en el temario parece que no vamos a llevar ¿Sí? avales ni decimales, parece que vamos a llevar números racionales 1, 2, 3 y luego magnitud proporcional 1 y 2. Sí, sí. Entonces, habríamos que ver qué temas viene en racionales 2, ¿ya? Habríamos que ver qué viene en temas racionales 2. Pero en quinto de secundaria, racionales 2 es números avales. Bien, vamos a ir con esta pequeña explicación a algunos ejercicios. Bien. Por ejemplo, si te has dado cuenta, los ejercicios de tu libro son un poquito fáciles, porque hay suma de fracciones, resta de fracciones. Yo te voy a dar ejemplos, yo te voy a dejar ejercicios aquí en la pizarra que te van a ayudar a permitir a razonar un poquito más. Mira la primera pregunta. Yo sé que tú puedes resolver los ejercicios de tu libro porque son suma y resta de fracciones. Eso lo vamos a ver ahora.
Pero mira, te voy a hacer una pregunta. Yo te digo, ¿cuántas fracciones propias con denominador igual a 8 existen? Mira, ¿cuántas fracciones propias con denominador igual a 8 existen? Yo voy a hacer esta y te voy a dejar una para que resuelvas. Primero, muy bien, Paul, muy bien. Mira, primero tú tienes que decir, ¿qué es una fracción propia? Allá donde el numerador es menor que el denominador. Nada más. Entonces, reemplazo. Tengo el numerador. ¿Quién es mi denominador? 8. O sea, n puede tomar valores a menores a 8. ¿Quiénes son esos valores? N puede valer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Profe, ¿por qué 0 no? Porque 0 entre cualquier número sigue siendo 0 y ya no es una fracción. ¿Cuántos valores puede tomar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada más. Por eso tienes que leer bien la pregunta. ¿Cuántas fracciones propias? Tienes que saber que es una fracción propia. Ahora yo te digo. La pregunta número 2. Yo te digo. ¿Cuántas fracciones impropias, mira, impropias con numerador igual a 10 existen? Mira bien la pregunta. ¿Cuántas fracciones propias existen con denominador? La segunda, ¿cuántas impropias existen con numerador? Vas a darte cuenta que no son 9. Aquí tú pudiste sacar, profe, son 7. Tú miras la pregunta y dice, como aquí es 7 porque puede tomar valores de 7 a 1, acá puede tomar valores de 9 a 1. Mira, no es así. Tú sabes que una fracción impropia es donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué haces? Reemplazas. ¿Cuánto vale el numerador? El numerador vale 10. ¿Qué significa? Que el denominador debe ser menor a 10. ¿Qué valores puede tomar el denominador? Primero, para resolver esto, alumnito, vas a colocar todos los valores que puede tomar el denominador. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Ahora, mira bien la pregunta. Te dice, ¿cuántas fracciones impropias? 10 entre 9 es impropia. 10 entre 8 es impropia. 10 entre 7 es impropia. 10 entre 6 es impropia. 10 entre 5 Propia. no es fracción. No es fracción. 10 entre 5 no es fracción. ¿Verdad? Profe, si no es fracción, ¿qué es? Es un número racional. ¿Me dejo entender? Sí. 10 entre 5 es 2 y no es fracción. 10 entre 4 sí es fracción. 10 entre 3 sí es fracción. 10 entre 2 no es fracción. No es fracción. 10 entre 1 tampoco es fracción.
Entonces, ¿cuántas fracciones impropias hay? 1, Cinco. 2, 3, 4, 5, 5, profesor, son 5, 5. profesor. 6. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te faltó el 3. Ah, bueno, perdón, disculpe, cortamos mal. Nada más. Nada más. Por eso, fíjate bien la pregunta, Lunito. Fíjate bien. La primera pregunta es la más fácil de todas. O sea, ¿cuántas fracciones propias hay? ¿No? ¿Recuerdas la propiedad? El numerador es menor que el denominador, ¿no? Si es menor, n puede tomar cualquier número, ¿no? 7, 6, 5, 4. Pero ahora, mira, yo te digo, ¿cuántas fracciones impropias con numerador existen? No puede tomar 5, porque 10 entre 5 ya no es fracción. No puede tomar 2. ¿Por qué? Porque 10 entre 2 ya no es fracción. No puede tomar 1, porque 10 entre 1 no sería fracción. ¿Me dejo entender? Profe, segunda pregunta, tercera pregunta. Con esto, alumnito, al otro año, con estas preguntas, al otro año, alumnito, tú pasas la aritmética riéndote en el examen. Mira. Ahora, mira, yo te puedo preguntar lo mismo de acá. ¿Cuántas fracciones impropias con numerador igual a 10 existen? Pero, mira, pero que sean irreductibles. Irreductibles. Con esto, alumnito, tú haces los ejercicios de tercero, cuarto y quinto de secundaria. ¿Qué dices? Que el numerador es mayor que el denominador. Mi numerador vale 10. ¿Qué valores puede tomar? Coloco todos los valores. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y comienzas a descartar números. Te dice que son impropias e irreductibles. 10 y 9 no se pueden reducir. 10 y 8 sí se puede. 10 y 7 no se puede. 10 y 6. 6. Con el 5 ya sabemos que no es fracción. Con el 4 sí se puede reducir. Con el 3 no se puede. Con el 2, Sí, con el con el 1 1. Entonces, ¿cuántas fracciones impropias e irreductibles hay? 3, 1, profesor. 2 o 3. 3. Nada más. Ok. Con estas 3 preguntas, alumnito, con estas 3 preguntas, segundo y tercer año de secundaria lo pasas, pero así, riéndote, vacilando. Wow. Ya sabes. ¿Me dejo entender? Ahorita tú abres tu PPT y lo único lo que vas a encontrar es suma y resta de fracciones, que es bien fácil. Esto. ¿Bien? Pero estas 3 preguntas netamente son de números racionales. Estas 3 preguntas son netamente de números racionales. ¿Qué más te puedo preguntar? Mira, pregunta número 4. Mira, yo te puedo decir cuántas fracciones impropias, o no, yo te puedo decir haya la fracción impropia o haya el menor valor de una fracción impropia, haya el menor valor cuyo denominador es 12. Mira, la pregunta número 4 te dice, de una fracción impropia tienes que hallar el menor valor cuyo denominador es 12. Profe, yo sé que en una fracción impropia el numerador es mayor que el denominador. Entonces, yo pasaré a colocar el número 2, a reemplazar. Ah, su profe, pero me dice que el numerador es mayor a 12. Uy, puede tomar un montón de valores. Pero fíjate la pregunta, el menor valor. Ah, ya. N es mayor a 12. El único menor valor que puede tomar N será 13.
Nada más. ¿Por qué, El profe? menor valor. El menor valor. ¿Por qué, profe? Lee la pregunta. Es una fracción impropia. Numerador mayor Ah, al sí, denominador. el menor valor. Sí. Entonces, que pase el menor valor sería 13, para que no sea Exacto. impropia. ¿Por qué? Si yo te pido el mayor valor, Sería sería infinito. el infinito. Porque no sabes cuál es en qué número va a terminar. Entonces, cuando nos Porque el vengan a preguntar, numerador profesor, cuando es nos vengan mayor a al preguntar, denominador. ¿Cómo? cuando nos vengan a preguntar, sí, solo tenemos que ser el siguiente, el que sigue. Exacto, nada más. Nunca nos va a venir el mayor. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto, el mayor valor que puede tomar, pues hay un montón, puede tomar Entonces, 3, puede tomar 14, 15, 20, 1.000.000. entonces Y nomás sería una pregunta vaga. Ah, ¿Me dejo entender? Siempre en este ejercicio que está aquí, siempre te va a preguntar el menor valor. Lo único que tendremos que hacer es el siguiente número. El siguiente número. Nada más. Tú ves en la pregunta, alumno, con denominador 14, marcas la clave 15. Te dice 16, marcas la clave 17. ¿Pero esa la pregunta nos va a venir en el examen? No creo, no, porque es ¿Sabes demasiado qué? fácil. Esa pregunta número 4 te la puedo hacer para que valga 4 puntos. 2, profesor, aunque sea, porque es demasiado fácil. No, esa pregunta viene para que marques y te sale 7. Pero mira, Lupito, estas 4 preguntas que te estoy haciendo pueden venir en el examen bimestral. Ah, entonces, Estas escucha. 4 preguntas son netamente números racionales. Y profesor, lo que nos dijo la clase anterior de que nos estaba ayudando en 2 preguntas para el examen, ¿eso es de verdad? ¿Esas son las preguntas que van a venir? Lo que nos dijo. 2 ¿Sabes? preguntas del examen. No me recuerdo. 2 preguntas que vienen en exámenes, creo. Ya ponía Sí. examen De así. teoría, profesor. De teoría. Ya, las preguntas de teoría, como vamos a hacer full racionales, solamente la teoría de los racionales, nada más. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ya que te quedan 15 días, te puedo preguntar, igual, ¿no? 5 entre 13. ¿Es una fracción propia o impropia? Es una fracción propia. Sí, profesor. Nada más. La misma teoría, la misma pregunta que te acabo de hacer al momento de hacer el repaso, esa misma pregunta te voy a hacer. ¿Bien? Esas mismas preguntas. Pero estas 4 alumnitos son netamente números racionales. ¿Bien? Vamos a ver cuánto tiempo nos queda para resolver 2 minutos, algunos de profesor. tus libros. Pero esas preguntas, 2 minutos. esas respuestas que nos dio de las preguntas de teoría van a venir en el examen, profesor. Claro, pues alumnito. Vea, esas preguntas de teoría está facilito nada más. Solamente tienes que saber quién es impropia y propia. El profe ya me dijo que si me va a preguntar si es decimal u ordinaria, me va a decir según el denominador. Yo veo el denominador 10, será decimal. Si yo veo el denominador diferente de 10, será una fracción común ordinaria. Si yo te digo, de este grupo de fracciones, o este grupo de fracciones, ¿qué son? Pueden ser heterogéneas u homogéneas, nada más. Te puedo preguntar, ¿esta fracción qué es? ¿Propia o impropia? ¿Por qué? Porque si yo te pregunto, ¿qué tipo de fracción es? Puede ser impropia, puede ser común ordinaria, o puede ser Sí, profesor. otra fracción. ¿Me dejo entender? Por eso es que la pregunta es específica para cada cosa. Para cada cosa específica. Pero de estos ejercicios, así te va a venir en el examen. Y lógicamente el cariño del profesor va a ser suma y resta de fracciones también. Nada más. Ya, profesor. ¿Bien? Así que, alumnitos, hasta aquí, alumnitos, hemos llegado con la clase de racionales número 1. Esto le voy a tomar foto y lo voy a colgar en la plataforma. Bien, nos estamos viendo la siguiente clase. Nos vemos la otra semana. Chao, profesor. ¿Sí? Nos vemos, chaito, cuídense. Ya, profesor.
La profesora. Chao.